Lección 8. Su único hijo. En esta lección aprenderemos 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. Para ello usaremos un fragmento de la novela Su único hijo, del autor español Leopoldo Alas Clarín, en la que conoceremos la tragedia entre una chica y su novio, el secretario de su padre. ¿Recuerdas estos 3 iconos? Muy bien, son los que nos recuerdan que leer es una actividad interactiva de atención, investigación y relectura. Al finalizar la lección, encontraremos 2 actividades en las que deberemos identificar aspectos específicos de la lectura y reconocer a los personajes de una narración a través de las descripciones propuestas. Primera estrategia lectora: distinguir palabras clave. La primera estrategia de hoy es la de distinguir palabras clave de la lectura. Las palabras clave son como pequeñas llaves. Nos abren las puertas a las ideas principales del texto. Son las palabras más significativas, las que aportan mucha información y nos proporcionan la llave para hacer deducciones. Como ilustración, usaremos 2 párrafos del cuento El duende robamemorias. El primero es el párrafo 2. Un grupo de niños y niñas estaban jugando con unos perros cuando vieron a un hombrecito que corría. Dejaron de jugar y fueron a ver de quién se trataba. Una niña dijo: «Podría ser peligroso, regresemos a casa», pero no lo hicieron. Las palabras clave del texto son 2, el sustantivo hombrecito y el verbo corría, lo que nos lleva a deducir que se trata de un duende. Todo el resto de palabras son detalles o ideas secundarias. No obstante, si necesitamos completar dicha información, reconoceremos que el narrador nos advierte del peligro. Ambas palabras clave nos indican que se trata de un duende peligroso. El siguiente ejemplo es el párrafo 7, en el que los niños intentan ayudar a Enrique a recuperar su memoria. La primera visita fue en casa de don Jacinto, cofrade de la comunidad. Él les dijo que conocía a Enrique desde niño, que había participado en las celebraciones de la cofradía. Ellos le preguntaron que desde cuándo era cofrade y cómo los elegían. Él les compartió todo lo que sabía. En esa visita, Rogelio descubrió que su abuelo había sido el 4º cofrade. Las palabras clave son la primera visita, desde niño, participado y cofradía. Las palabras clave pueden ser subrayadas. La idea del subrayado es que con un solo vistazo podamos reconstruir la idea principal del párrafo. La deducción de estas palabras clave nos llevará a una idea principal. Enrique formaba parte de la cofradía. Esto lo puedes anotar al margen. Como vemos, usamos 2 técnicas: el subrayado, que resalta las palabras clave, y las notas al margen, que nos ayudan a resumir o sintetizar lo más importante de un texto. Segunda estrategia lectora: reconocer a los personajes. La segunda estrategia es reconocer a los personajes de una narración. En el fragmento que leeremos, el narrador utiliza la técnica de la descripción de personas. Esta es una forma muy eficiente de despertar la imaginación del lector, ya que se basa en los detalles concretos de los personajes. Las características físicas o de personalidad y carácter se describen usando adjetivos calificativos. Describimos a alguien que es morena, o si es bajo o delgado, o si es narizón o colocha. En el caso del carácter, decimos que alguien es nervioso o que es decidida, o si fulano es honesto o mengana es disciplinada. A través de las descripciones, el lector puede hacer deducciones. Para esta estrategia, podemos distribuir la información en un cuadro o gráfica. Usaremos el fragmento Los viajes de Gulliver de la lección 1, en el que el narrador describe varios aspectos de su personalidad a medida que cuenta su vida. De esta manera, un lector experto sabrá identificar que Gulliver era tenaz, aplicado, flexible y aventurero. ¿Cómo lo sabemos? Pues es el mismo Gulliver quien nos lo cuenta, cuando dice que a los 14 años decidió trabajar como aprendiz de un cirujano, lo cual nos conduce a afirmar que era tenaz, constante
firme. Luego narra que aprendió navegación, matemáticas y que más tarde estudió física, lo que nos lleva a deducir que Gulliver era aplicado, perseverante, esmerado. Más adelante, asegura que trabajó como médico en un barco y varios años después puso una clínica en la ciudad. Esta descripción nos indica que el personaje era flexible, que se adaptaba fácilmente a las circunstancias. Y por último, nos cuenta que debido a que el negocio decayó, se vio en la necesidad de trabajar como médico en diferentes barcos, lo que lo llevó a conocer el mundo. Con esta afirmación, deducimos que se trataba de un aventurero, alguien que no temía experimentar la vida. Con esta información podríamos señalar que Gulliver tenía el carácter y la preparación para encarnar a este personaje de aventuras. El autor del texto, su único hijo, hace uso de la descripción, por lo que el fragmento que leeremos nos ofrece la oportunidad de practicar esta estrategia. Podemos hacer un cuadro comparativo o una gráfica en la que anotemos el tipo de familia a la que pertenecen, sus gustos y preferencias, su profesión, sus aspiraciones y preocupaciones, el estatus social y sus debilidades. De esta forma, podremos deducir el carácter y la personalidad de cada uno de los personajes. Tercera estrategia lectora: opinar. Como tercera estrategia, opinaremos sobre aspectos específicos. Con ello, nos referimos a dar nuestra opinión sobre algún tema específico que se aborda en la lectura. Por ejemplo, si tuviéramos que opinar sobre algún aspecto del cuento El duende roba memorias, podría ser escribir mi opinión sobre las consecuencias de la pérdida de memoria, cómo afecta el olvido de la identidad. Otro ejemplo que podríamos usar es el de la hormiga y la cucaracha, y plantearnos explicar si estoy de acuerdo con los tipos de intereses que ofrecen los prestamistas. En el caso de su único hijo, podríamos proponernos anotar nuestra opinión sobre las convenciones sociales de nuestra cultura y cómo afectan en las decisiones que tomamos. Entonces, para resumir, después de leer el cuento Su único hijo, te invitamos a distinguir las palabras clave, a reconocer a los personajes de la narración y a dar tu opinión sobre un aspecto específico de la lectura. Lee con atención el fragmento de la novela Su único hijo y descubre los oscuros planes del protagonista de la historia. No olvides aplicar las estrategias lectoras que acabamos de estudiar. Que disfrutes la lectura.